Buenos días. En la clase de hoy vamos a ver uno de los teoremas más importantes de teoría de grupos, que se llama el teorema de Sylow. Entonces, en esta clase vamos a ver la demostración y en la clase que sigue vamos a empezar a ver algunas aplicaciones. Tiene muchas aplicaciones y este es un teorema que vamos a usar continuamente en nuestro estudio de teoría de grupos. Entonces, para empezar, definición. Entonces, G, un grupo finito. En esta clase todos los grupos van a ser finitos. P, un número primo. Entonces un subgrupo H de G es un P subgrupo de Sylow si es un P grupo y maximal en el sentido de que entonces IE, es decir, si H está contenido en un K, que es subgrupo de G, y K es P grupo, entonces H es igual a K. Y vamos a la siguiente notación. Si el sub P de G va a ser todos los subgrupos de G son P subgrupo de Sylow. Entonces, el teorema de Sylow, o los teoremas de Sylow, si quieren llamarlo así, porque es un teorema que viene con varias partes, nos habla acerca de este conjunto de los P subgrupos de Sylow. Nos va a decir cuántos hay, nos va a decir cuáles son sus características, nos va a decir en particular si es vacío o no, etc. Entonces, teorema de Sylow. Entonces sea G de orden P a la T por M con P'. T, vamos a poner mayor o igual a 1. En este caso T igual a 0 va a ser trivial. Tal que P no divida M. ¿Okay? Entonces, 1. Existe S, un P subgrupo de Sylow de orden P a la T. 2. Si T es un P subgrupo de Sylow, entonces existe G en G tal que T es igual a G S G a la menos 1. O sea, existen P subgrupos de Sylow que son del orden lo más grande que puede ser, o sea, P a la T, y dos P subgrupos de Sylow siempre son conjugados entre sí. Esto no es para nada evidente. Ni siquiera es evidente de que dos P subgrupos de Sylow tienen el mismo orden, mucho menos que sean conjugados entre sí. ¿Okay? Y número 3, sea N sub P la cardinalidad de los subgrupos de Sylow, la cantidad que hay. Entonces, A NP es igual al índice de G con el normalizador en G de S, donde S es el subgrupo de Sylow del punto 1. B NP divida M y C NP es congruente a 1 módulo P. Entonces, vamos a demostrar esto. Demostración de la parte 1. Queremos demostrar entonces que existe un subgrupo de orden P a la T. Entonces vamos a hacer esto por inducción sobre el orden de G. ¿Okay? Entonces vamos a partir primero suponiendo que
si el orden de G es igual a P por M, que eso es lo más chico que puede ser para cualquier M en el fondo, entonces por el teorema de Cauchy existe un elemento de orden P en G y tomando el grupo generado por ese elemento existe un subgrupo de orden P. ¿Okay? Está listo. Ok. Entonces ahora supongamos que es cierto para todo grupo de orden menor que el orden de G. Entonces ahora por demostrar que también es cierto para G. ¿Okay? Entonces vamos a hacer esto en dos casos. Caso 1, supongamos que P divide el orden del centro de G. ¿Okay? Entonces en este caso, de nuevo por el teorema de Cauchy, existe un elemento X en el centro de orden P. Como este elemento conmuta con todos los elementos de G, esto implica que el grupo generado por X es un subgrupo normal de G. Tenemos la proyección, que va de G a G módulo del subgrupo generado. El orden de este grupo es P a la T menos 1 por M. Nuestra hipótesis de inducción implica que existe un subgrupo S tilde de G módulo generado por X de orden P a la T menos 1. ¿Okay? Entonces tomando S como pi a la menos 1 de S tilde, tenemos que el orden de S es P a la T. ¿Okay? Y en ese caso entonces está listo. Supongamos ahora caso 2. Supongamos que P no divide el orden del centro. Entonces ahora podemos usar la ecuación de clases. Entonces tenemos que el orden de G es el orden del centro más la suma de igual 1 hasta R de los índices de ciertos centralizadores de ciertos elementos. Entonces, como P divide el orden de G, P no divide el orden del centro. Esto implica que necesariamente P no puede dividir esta suma. ¿Okay? Pero esto implica entonces que existe I tal que P no divide este índice. ¿Okay? Pero esto implica entonces que P no divide, entonces el índice es simplemente el orden de G dividido por el orden del centralizador, que este es P a la T por M partido por el orden del centralizador. Bueno, esto implica entonces que P a la T tiene que dividir el orden del centralizador. ¿Ya? Y como este centralizador no es todo G, porque la parte, los centralizadores que eran igual a todo G, esos eran elementos que correspondían a elementos del centro. Entonces eso lo poníamos aparte. Todos estos centralizadores, los XY, no están en el centro y por lo tanto tienen centralizadores que no son todo G. Entonces aquí con este grupo podemos usar la hipótesis de inducción. ¿Cierto? Porque entonces este es menor que el orden de G. Entonces esto implica que existe un subgrupo del centralizador de orden P a la T, como un subgrupo también de G, entonces terminamos la parte 1. Muy bien. Vamos por la parte 2. Entonces para entonces sea S un elemento del silo de orden P a la T. Sabemos que
que existe y sea T cualquier otro P grupo de Silo. Entonces, T actúa sobre el conjunto G módulo S por multiplicación izquierda, ¿cierto? Entonces, como eso, T de alguna clase X por S es simplemente Tx por S. ¿Okay? Bueno, tenemos que, entonces podemos separar G módulo S en sus órbitas. Entonces existen ciertas clases laterales, tales que, entonces G módulo S, entonces es la unión disjunta de igual 1 hasta R de la órbita por T, vamos a poner ahí para entender que T está actuando, de estos X y S. ¿Okay? Bueno, esto implica entonces que el orden de esto, la cardinalidad, en verdad este no es un grupo necesariamente, pero vamos a usar la misma notación para denotar la cardinalidad de este conjunto. Por un lado este es entonces G con S. Por otro lado, este es entonces la suma de igual 1 hasta R de la cantidad de elementos en cada órbita. Pero esto sabemos que es simplemente igual al índice de T con el estabilizador en T de X y S. ¿Okay? Bueno, ¿qué es lo raro aquí? Entonces T es un P grupo. Esto implica que si el estabilizador de XY por S no es todo T, entonces P divide este índice. ¿Cierto? Porque el índice es simplemente el orden de T partido por el orden de un subgrupo. El orden T es P al algo. Entonces P tiene que dividir esto si no es todo el grupo. Pero ¿cuál es el tema? Entonces, pero el índice de S en G es igual a este M, que es coprimo con P. O sea, aquí tenemos este lado izquierdo y tenemos este lado derecho. P no divide este y P posiblemente divide cada uno de estos, a menos que haya un estabilizador que es igual a todo T. Entonces, como P no divide el lado izquierdo, P no puede dividir el lado derecho. Entonces esto implica que existe un I tal que el estabilizador T de X, Y, S es igual a todo T. ¿Okay? ¿Ya? Pero esto implica entonces que para todo T, en T, Txy por S es igual a Xy por S. ¿Cierto? ¿Ya? Pero esto implica que para todo T en T, Xy a la menos 1, Txy por S es igual a S. Pero esto implica entonces que para todo T en T, Xy a la menos 1 por T por Xy está en S. ¿Sí? ¿Ya? Esto implica entonces que Xy a la menos 1, Txy es un subgrupo de S. ¿Sí? Esto implica entonces que T es un subgrupo de Xy, S, Xy a la menos 1. ¿Cuál es el problema aquí? Bueno, T es un subgrupo de Silo, entonces es maximal. Entonces T de Silo implica que T tiene que ser igual a Xy, S, Xy a la menos 1, ¿cierto? Porque el conjugado de S es un subgrupo de un P grupo.
Entonces esto implica que S es igual a xy a la menos 1 de xy. Y entonces son conjugados. ¿Okay? Ya, para el punto 3, primero vamos a necesitar un lema que dice lo siguiente. Entonces sea S un P silo de G y sea A un elemento del normalizador en G de S. Si A es de orden P a la R para R va a ir igual a 0, entonces A está en S. ¿Okay? Entonces, demostración. ¿Okay? Tenemos que S es normal en el normalizador. Ese es por definición. El normalizador es el subgrupo más grande donde S es normal ahí. ¿Okay? Entonces tenemos este cociente. Módulo S. Llamemos esto pi nuevamente. Entonces noten que el orden de este grupo cociente es coprimo con P. Porque ese es un subgrupo de Sylow, entonces es de orden maximal, es de orden P a la T, si T es la potencia más grande de P que aparece en el orden de G. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a tener A de orden P a la R. Entonces, si A no está en el ker de pi, entonces pi de A es de orden un divisor de P a la R. ¿Ya? Eso no puede pasar. ¿Okay? Entonces el divisor va a tener que ser 1 y por lo tanto pi de A es la identidad y por lo tanto así estuvo en el ker. ¿Okay? Entonces esta es una contradicción. Entonces A está en el ker de pi, que este es simplemente S. Entonces ahora la demostración de la 3. Entonces NP, recuerden que es el número de elementos el número de los P subgrupos de Sylow. Queremos calcular cuántos hay. Entonces G actúa en los conjugados de S, ¿cierto? Donde S es cualquier elemento aquí del Sylow sub P. Y este por conjugación. ¿Okay? Bueno, hay una sola órbita, por definición. Entonces hay una órbita. ¿Cuál es esa órbita? Bueno, ya vimos que todos los conjugados de S son todos los P subgrupos de Sylow. Entonces, esta órbita es el conjunto de los P subgrupos de Sylow. ¿Okay? Y ahora por acción de grupos, esto implica que la cantidad de elementos en la órbita es simplemente igual a el índice de G con el estabilizador de algún elemento. Entonces, en particular, el estabilizador de S, que dijimos que era el normalizador. ¿Sí? Entonces, eso demuestra la parte A de la 3. Entonces, ahora la parte B. Entonces, NP es simplemente el índice del normalizador en G. ¿Ya? Entonces, este es P a la T por M partido por el orden del normalizador. Pero S es un subgrupo del normalizador. Y por lo tanto, P a la T divide el orden del normalizador.
¿Okay? Entonces, esto implica que NP con P a la T son coprimos. ¿Okay? Bueno, esto claramente implica entonces que NP tiene que dividir a M. Muy bien. Y ahora la parte C. Entonces, queremos demostrar que la cantidad de elementos en este conjunto es congruente a 1 módulo P. Entonces, para esto, consideremos la acción de S sobre silo sub P de G por conjugación. O sea, la misma acción de la parte 1, de la parte A, pero ahora restringido a S. Entonces tenemos que NP, que es la cantidad de elementos en el silo, podemos dividir entonces silo por órbitas. Entonces va a ser la suma de igual 1 hasta algún L de la cantidad de elementos en la órbita por S de ciertos subgrupos. Va a ser G, I, S, G, I a la menos 1. ¿Okay? Todos los elementos del silo son conjugados de S. ¿Ya? Y este es simplemente entonces igual 1 hasta L de, llamemos este B sub I, por decir, para no escribir siempre eso. Este va a ser el índice en S del estabilizador en S de BI. ¿Okay? Entonces observen que S es un P grupo. Entonces si el estabilizador S de BI no es igual a todo S, entonces el índice es divisible por P. ¿Okay? Entonces, vamos a demostrar que existe exactamente un BI que es igual a todo, cuyo estabilizador es igual a todo S. ¿Okay? Entonces, por demostrar que existe exactamente un BI cuyo estabilizador es S. ¿Okay? Bueno, ¿cuál va a ser ese BI? ¿Okay? Claramente, entonces, el estabilizador en S de S, recuerden, S está actuando por conjugación, entonces para cada X en S, X por X a la menos 1 está en S. Entonces, el estabilizador de S mismo es igual a S. ¿Okay? Mostremos que no hay más. Entonces ahora, sea BI tal que el estabilizador en S de BI es igual a S. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que para todo X en S, X, BI, X a la menos 1 es igual a BI. Está estabilizado por S. ¿Okay? Bueno, esto implica que X está en el normalizador en G de BI. ¿Ya? Bueno, BI es un P grupo. X es un elemento de orden una potencia de P. Y por el lema anterior que demostramos, entonces este por el lema, obtenemos que X realmente está en BI. Y ojo, esto es para todo X en S. Implica entonces que S es un subgrupo de BI, pero S es de Silo, entonces es maximal con esa propiedad, por lo tanto S es igual a BI. ¿Okay? Entonces esto implica
que cuando tomo la suma de arriba módulo P, tengo que NP es congruente a todo es igual a 0 módulo P menos uno solo. Entonces NP es congruente a S con S módulo P, que este es simplemente 1. Y esa es la demostración del teorema de Silo.